Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un nuevo estudio de una nueva semana que vamos a estar estudiando la palabra de Dios con el tema Jesús, nuestro hermano fiel, de el contenido completo de este libro, de este folleto que estamos estudiando en estos últimos días, el mensaje de Hebreos. Viene una semana muy intensa, porque pastor, si la semana pasada nos pareció intensa, esta no ha bajado el ritmo para nada. No, para nada. Para nada. Así que vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios y luego estudiar el tema que corresponde para hoy. Nuestro bondadoso Padre, necesitamos mucha sabiduría, especialmente porque sabemos que el enemigo está atacando fuertemente la figura de tu Hijo, la persona de tu Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Por eso ayúdanos a comprender estas lecciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema para este día domingo es el hermano como redentor. Pero justamente ese tema, pastor, me llama mucho la atención porque acabamos de terminar el capítulo 1. Claro, no lo vimos detalladamente texto por texto, pero vimos los temas centrales y usted ya nos mostraba cómo en ese capítulo Jesús es presentado como divino. Pero luego en el capítulo 2 parece que hay una transición. Y me gustaría que usted nos ayudara a comprender esta transición y también la razón por la cual el apóstol Pablo está describiendo primero a Jesús como divino para luego tratar el tema que va a tratar en el capítulo 2, que nos va a abarcar toda la semana. Así es. Bueno, definitivamente tenemos una lección muy importante para esta semana, porque si era importante establecer que Jesús es Dios, y como lo dice el título de esta semana, Jesús nuestro hermano fiel. Ahora, ¿cómo Dios llegó a ser nuestro hermano y la importancia que esto tiene para nosotros? Me gustaría entonces, hermano Gerson, que pudiéramos ir al capítulo número 2 y veamos la transición que hace el apóstol de lo que habló en el primer capítulo, demostrando la persona de Jesucristo como divina. Y entonces, ¿por qué es importante que ahora entendamos lo que viene a continuación? Hebreos capítulo número 2, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, quiero decir? Así es. Bueno, esa palabra, por tanto, es la que hace esa transición. Sí, y una conexión. Y conectar con lo que sigue. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Hemos oído que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Hemos oído que es el Hijo. Amén. Hemos oído que ha sido entronizado. Hemos oído que Él es el profeta mayor. Hemos oído que es el sumo sacerdote que entró a los cielos. Entonces la Biblia dice, ya escuchamos estas cosas. Ahora, por favor, no pase por alto lo que ha escuchado. Y esta palabrita me llamó la atención, no sea que nos deslicemos. Dicen que es una palabrita, los que estudian el idioma griego en el que fue escrito esta carta, es una palabrita que tiene que ver como cuando, por ejemplo, una embarcación se desliza en el agua. Digamos que está en el puerto, allí debería estar amarrada, anclada, amarrada al muelle, pero qué tal que se olvidó asegurar la embarcación, y entonces poco a poco la embarcación se va deslizando, muchas veces imperceptiblemente, y cuando se viene a sentir ya se alejó de la orilla y peligroso puede encallar ahí en la roca. Ahora, esto es bien importante, porque si ya vimos que Jesús es el Hijo de Dios, dice la Biblia, cuidado que nos deslicemos y que no nos demos cuenta que nos estamos deslizando. Eso especialmente. Una persona no es de la noche a la mañana que dice, no, yo ya no creo en Jesús. Claro. No es de la noche a la mañana. Nosotros hoy estamos compartiendo esta lección con ustedes. Difícilmente al día siguiente saldríamos en un video diciendo que ya no creemos en Jesús, que ya no creemos en Dios. Si un día lo hiciéramos, no sucedió de la noche a la mañana.
nos deslizamos. Así que creo que este es un llamado muy importante que nos está haciendo el apóstol, y dice, cuidado que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos una salvación tan grande? Aunque se habla de todas las bondades de la salvación, también nos habla de retribución, nos habla de juicio. De hecho, Jesús en los evangelios habló más de el infierno que aún de la gracia. Parece interesante, aún cuando usted va al Sermón del Monte, allí mencionó también él esa posibilidad. ¿Por qué razón? Porque él quiere que nosotros atendamos. Entonces ya vimos quién es Jesús. ¿Qué nos queda? Escucharlo. ¿Qué nos queda? Adorarlo, reconocerlo. Y a partir de lo que va el apóstol a enfatizar en este momento, saber que aunque él era Dios, él es una persona que se hizo humana para poder darnos la salvación. Recordemos que fuera de Jesús no tenemos la salvación. Amén. Y es un tema muy importante porque justamente el título para el estudio de hoy era el hermano como redentor. Y quizá, pastor, me gustaría comenzar con la palabra redentor porque honestamente quizás es una palabra que no logramos comprender del todo en el siglo XXI. ¿Cómo funcionaba este tema del rescate en la mente de los judíos? ¿Cómo era este asunto de el pariente redentor, el hermano que redimía o el rescate que se tenía que hacer? Para comenzar por ahí, para que quede clara esta idea. Muy bien. Es bien interesante. Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios dio algunas provisiones al pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto. Y por ejemplo, ¿qué pasaba con alguien que adquiría una deuda y que no podía pagar? Parece que esto de las deudas no es nuevo. Entonces, la persona, digamos, se entregaba su propiedad, ya se quedaba sin casa, sin su terreno, y si no tenía estas cosas, aún tenía que entregar a sus hijos, sí, o hasta su propia familia, o aún él mismo ofrecerse como un esclavo. Pero Dios había hecho una provisión y él no quería que esta persona perdiera para siempre su propiedad. Esto lo encontramos en Levítico, por ejemplo, capítulo 25, y Levítico, bueno, ahí más que todo, específicamente hay varios textos que hay en ese capítulo. Entonces Dios había hecho algo, el año del jubileo, cada 50 años. ¿Qué sucedía? La tierra era liberada. En otras palabras, el que había dado su tierra para poder pagar su deuda, ahora podía recuperarla. Si había dado a sus hijos para pagar su deuda, ahora podía recuperarlo. Entonces, eso es lo que se refería el Redentor. Pero porque si 50 años, pasó, perdón, era mucho tiempo. Era mucho, pero ahora sucede algo, que ni siquiera había personas que no tenían para dar algo. Ajá. Y entonces, ¿quién iba a pagar el rescate? Un pariente cercano. Entonces, un pariente cercano, notemos esto bien interesante, alguien que fuera el más cercano a la familia y que pudiera pagar. Casi es como un fiador, como lo que podríamos llamar, claro, hoy en la actualidad. La Biblia nos presenta esta figura entonces para decirnos y hablarnos que nosotros que éramos pecadores y que no podíamos pagar la deuda, ahora la podíamos pagar, pero teníamos que morir, claro, y ya sí, nunca más vivir, ni siquiera volver a resucitar porque estamos pagando la deuda. Entonces, como no podíamos pagar esa deuda y vivir, entonces Jesús se presenta como nuestro pariente cercano para pagar nuestra deuda. Entonces, bueno, voy a ir a un texto, porque aparte de lo que dice el pastor, o más bien a partir de lo que dice el pastor, nuestro pastor, en Hebreos capítulo 2, versos 14 al 16, se describe al Señor Jesús de una manera que es interesante con la explicación que hemos oído. Y dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Cómo está describiendo, pastor, este texto la obra del Señor Jesucristo? Bueno, también a nosotros, que nos describe como servidumbre, ¿no? Pero ¿cómo lo está describiendo a nuestro Señor Jesucristo propiamente con el tema de hoy del pariente redentor? Muy bien, es lo que decíamos en la introducción. Aunque Jesús era Dios, Él tuvo que encarnarse, Él tuvo que hacerse humano, porque aquí venimos a un tema que es extraordinario. Y escuchen esto, amigos, no queremos que usted pase por esta lección y diga, no estoy entendiendo la lección, porque se trata de nuestra salvación. Amén. Y ya el apóstol nos dijo, cuidado, pongamos atención, dice, cuidado, no deslicemos. Ahora, ¿por qué era necesario que Jesús se hiciera hombre? Porque recordemos que Adán había perdido el dominio cuando él pecó y le entregó el dominio al enemigo. Ahora Dios comenzó a hacer un pacto con el ser humano, con el hombre, y que fue escogiendo ciertas personas para ratificar ese pacto, a Abraham, bueno, Adán, Abraham, a David, al pueblo de Israel, pero ninguno de ellos cumplieron. Entonces, para que nosotros fuéramos redimidos, se necesitaba que un ser humano pudiera venir como representante. Y es lo que estudiamos en la lección, por ejemplo, de la historia entre David y Goliat. Como un campeón, un paladín, podía darle la victoria a todo el ejército. Se necesitaba que un ser humano pudiera ser vencedor, pero no había ningún ser humano. El único que pudo venir y ser vencedor es Cristo Jesús. Pero para eso, Él tuvo que hacerse también hombre, carne y sangre. Pero por su victoria, nosotros tenemos la victoria. Yo quiero dejarle este pensamiento hoy. De todos los seres humanos que han nacido en este mundo, desde que Adán fue creado, ningún ser humano logró vencer perfectamente. Solo hubo uno, y es Cristo Jesús. Amén. Ni Adán, porque Adán vivió una vida perfecta hasta un cierto punto. No sabemos cuánto tiempo estuvo en el Edén. Adán y Eva sí tuvieron un momento de perfección, no tenían pecado, pero después que cayeron en pecado, ya no pudieron ser perfectos sin pecado. Pero hubo uno que desde que vino a esta tierra, desde que nació, hasta que murió, hasta que se fue al cielo, en esta tierra, logró vivir una vida victoriosa, y ese es Cristo Jesús. Entonces, amén, lo que vamos a aprender en la lección esta semana es: Cristo se presenta ahora llevando la victoria de la humanidad en su cuerpo, y se presenta como nuestro hermano. Y esto va a ser lo precioso esta semana, hermano Gerson, que nosotros cuando lleguemos al cielo le digamos al Señor: mira, allá en el trono, el que está allá es mi hermano. Es mi hermano, sí. Así eso va a ser maravilloso. ¿Por qué tú estás aquí? No, yo no estoy aquí por mis méritos. Pues ¿sabe qué? El que está en el trono es mi hermano. Y Jesús me ve y me dice: pasa, porque es mi hermano. Qué maravilloso que tenemos a alguien que es nuestro Redentor, que se tuvo que hacer como nosotros para poder salvarnos. Amén. Y la lección destaca algo que me llamó la atención, además de lo que usted decía, pastor, que paradójicamente la encarnación de Jesús muestra además su divinidad, porque en el Antiguo Testamento Yahvé es el pariente redentor del pueblo de Israel. Entonces, pastor, para terminar con esa reflexión, porque me gustaba como usted decía esto, la verdad que es emocionante pensar en nuestro hermano mayor como el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también nuestro Redentor. ¿Cómo podemos estrechar más una relación personal con Él? Muy bien. Algo que yo creo que podemos destacar con lo que usted mencionaba, hermano Gerson, es que recordemos que todos los textos que en el Antiguo Testamento, o sea, muchos de los versículos que en el Antiguo Testamento se aplicaban a Jehová, a Dios, o como le llamamos a Dios el Padre, en el Nuevo Testamento se aplican a Jesús. Así como lo que usted mencionaba, Dios en el Antiguo Testamento, hay varios textos en la lección, sí. Se muestra como Redentor. Ahora esos textos se aplican a Jesús en el Nuevo Testamento, porque Él es nuestro Dios Redentor. No solo nuestro Redentor, no es ni siquiera un ángel Redentor, no, es nuestro Dios Redentor. Todo eso quedó plenamente demostrado
en el capítulo número 1. Y ahora, ¿cómo podemos hacer? Siendo que la advertencia del apóstol es, cuidado que nos deslicemos. ¿Cómo nos deslizamos? Cuando dejamos de orar, cuando ya oramos menos, cuando leemos menos la Biblia, cuando asistimos menos al culto, que es algo que el libro de Hebreos va a enfatizar también posteriormente, lo vamos a estudiar. Esas cosas nos pueden afectar en nuestra relación con Él. Quiere decir que si las hacemos abundantemente y correctamente, entonces vamos a estar más cerca de Él. Tenemos que contemplarlo. Lo vamos a estudiar esta semana, considerar a nuestro autor de la salvación. Es estar pensando en Él, es estar viviendo una vida de comunión con Él, hablando con Él, habla con Él, piensa de Él, ora acerca de Él, háblale a otros de Él. De esa manera nuestra comunión con Él se fortalece. Amén. Y creo que podemos orar por eso, pastor, para que todos los que están escuchando esta transmisión o viéndola en cualquiera de nuestros canales de YouTube o de Facebook, también pueda decidir que quiere una relación personal con, como me gustaba mucho, como lo enfatizaba Pastor Dani, nuestro Dios Redentor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la salvación a través de Jesucristo. Amén. No queremos descuidar esa salvación tan grande, Señor. Hemos tenido la oportunidad de escuchar. Ayúdanos para prestar atención al Hijo eterno, para prestar atención a nuestro Dios Redentor, que también como hombre participó de los sufrimientos humanos a fin de poder salvar nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu gran amor. Ayúdanos para que todas estas enseñanzas puedan hacer un efecto en nuestra vida. Si hay alguien que lentamente, sutilmente se ha estado deslizando, permítele regresar al camino correcto. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.